me escuchan. ¿Me escuchan aquí, compañeros? Sí, correcto. Perdón. Bueno, perdón por el retraso, compañeros, pero me cambié de equipo. Vamos a ver. Es que aquí donde yo vivo está lloviendo. A ver si eso no me va a afectar para algo. Bueno, vean, compañeros, mucho gusto. Vamos a empezar. Ahí también va Daniel. Les quiero comentar, primero darle la bienvenida después del primer parcial. Espero que todo les haya salido bien. Hoy en la noche o mañana temprano ya tengo las notas cargadas. Y aparte de eso, quiero comentarles que en el segundo parcial, para el segundo parcial ya estamos implementando todo lo necesario. Recuerdan ustedes que tenemos un diplomado pendiente del curso que ustedes están desarrollando, que ese lo voy a valorar para el segundo parcial. Y también otro trabajo que vamos a hacer. Entonces voy a intentar que para el segundo parcial hagamos unos 15 puntos en punteo para que el examen nos quede unos 25 puntos más o menos. O 20 puntos por ahí, vamos a ver. Pero ya todavía tiene tiempo, Daniela. Ahorita recuérdense que para el examen del segundo parcial ese día necesito que entreguemos entonces para el examen del segundo parcial que ustedes entreguen el examen, el diploma que ustedes tienen del curso que sacaron y lo demás que vamos a ver. Pero por de pronto lo que vamos a hacer ahorita es empezar, compañeros, con nuestra clase del día de hoy para avanzar. ¿Se recuerdan que nosotros quedamos? ¿Alguien levantó la mano ahí, compañeros? Esaú. ¿Qué manda Esaú? Buenas noches, licenciado. Sí había levantado la mano con eso del curso porque nunca me llegó el correo y no lo he podido hacer. Sí, pero ahí sí tiene que ponerle interés a Esaú. Eso ya todos sus compañeros ya están en eso. Ya tiene que escribirlo y ver cómo lo activa para que ya se pueda incorporar. Porque ya la mayoría... Bueno, vamos a comenzar pues entonces, compañeros. Lady, ¿quería decir algo? Buenas noches, licenciado. Compañero, fíjese que Nínive compartió un número en el grupo. Yo llamé y sí me resolvieron mi problema. Va. Entonces, Esaú, Lady le contacte a Lady y se ponen de acuerdo para que ella le diga cuál es la forma, ¿verdad? Bueno, gracias, Lady. Gracias, Lady. Vamos a continuar, compañeros. ¿Se recuerdan que nosotros, la última clase que estuvimos, nosotros hablamos básicamente del tema de la flagrancia? Logramos establecer todo el tema de la flagrancia y adelantamos un poquito en relación al tema de la orden de aprehensión. No fue mucho lo que logramos avanzar, pero sí logramos hablar algo de la orden de aprehensión. ¿Qué manda Jesús? Elliot. Entonces, lo que manda Elliot, quería decir algo. Me activó, disculpe. Vaya. Bueno, entonces vean, compañeros. En la última clase, hasta donde llegamos nos habíamos quedado en el tema de la flagrancia. Pero solo queremos recordar que es importante que ustedes tengan presente que cuando estamos hablando de flagrancia, estamos hablando de aquella condición donde una persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el hecho. En el mismo momento en donde cometió el hecho. Ahora, lo que sucede con la flagrancia es que tenemos pendiente otro tema. Y el otro tema es el que tiene que ver con la orden de aprehensión. Esaú, ahí puso Lady el número de teléfono. Ahí falta la extensión, Lady. Ahí deben pedir que los comuniquen a cómputo, ¿verdad? Cuando ya contesten ahí, pidan que los comuniquen. Ahí está, extensión 139. Gracias, Minor. Bueno, gracias, extensión 139 y el número que está ahí en el chat es Esaú. Bueno, entonces, compañeros,
la situación está en que recuerden, abran su Código Procesal Penal y abran su Constitución. Y en el Código Procesal Penal, vean ustedes el artículo que ya habíamos hablado. Bueno, primero, la flagrancia, perdón, en la Constitución, vean su artículo 6. En la Constitución, el 6. Y ahí recordamos, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, que una persona puede ser detenida por dos circunstancias. Una, o es sorprendida en flagrancia, o es sorprendida, o es detenida por una orden judicial, bajo una orden. Ahora, la flagrancia, está claro cómo llegar a la flagrancia, ¿verdad? Está claro cómo podemos nosotros llegar al momento de la flagrancia, ¿verdad? Que la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el hecho. Y ahí ya tenemos exactamente la constitución de flagrancia. Ahora, la otra situación que se nos puede presentar es cómo llegamos a una orden. La flagrancia ya está claro. Tenemos claro que es la persona detenida en el momento mismo de cometer el hecho. Eso ya está claro en relación a la flagrancia. Pero ahora es cómo llegamos al momento de la orden. ¿Cómo obtenemos la orden? Para que quede claro que la persona o la detenemos por flagrancia o tenemos una orden de aprehensión, tal como lo señala el artículo 6 de la Constitución. ¿Cómo llegamos a ese momento? Entonces ahora, compañeros, vean su Código Procesal Penal. Primero, recuerden el artículo 266. 266. Primero recuerden ese artículo. 266. En el 266, lo que tenemos es la orden de detención, ¿verdad? O la orden de aprehensión. Y ahí está en el 266 cómo se regula el tema de la orden. Pero la cuestión aquí es cómo llegamos a la orden. O sea, ¿cómo hacemos para obtener una orden? Entonces ahora quiero, por favor, que vean, compañeros, que vean el artículo 297. 297 del Procesal Penal. 297. Ahí en el 297, lo que van a encontrar ustedes es, vean el título de arriba del 297 y dice actos introductorios. Actos introductorios. Entonces, cuando hablamos de actos introductorios, lo que estamos hablando de actos introductorios es cuáles son los actos que llevan la información de un hecho delictivo a la autoridad correspondiente. O sea, ¿cómo son los actos por medio de los cuales llega el informe inicial, la primera noticia de un delito a la autoridad? A eso es a lo que se le llama actos introductorios. Y como no puedo usar ahorita mi otra cámara del pizarrón, a mí me gusta más usar el pizarrón, pero por aquí tengo una anotación. Está toda feíta, pero ustedes discúlpenme para que vean ustedes esta situación. Entonces, en el artículo 297, ahí lo que vamos a encontrar es esto, ¿verdad? Entonces, observen, compañeros, cuáles son los actos introductorios. Cuando se comete un delito o una falta, la persona puede ser detenida por dos posibilidades. Una, o cometió flagrancia o tenemos una orden de juez. Pero ahorita la cuestión está en cómo llegamos a la orden de juez, cómo obtenemos esa orden.
Y la orden la podemos obtener mediante dos procedimientos. Tres procedimientos. Tenemos la prevención policial, es un acto introductorio. Ahí está el fundamento. La denuncia es un acto introductorio. Y la querella es otro acto introductorio. Y digamos que aquí en esta pantalla que yo tengo, todavía me falta el que se llama conocimiento de oficio. Ahí sería de agregarle, compañeros, de agregarle el que se llama conocimiento de oficio. Ese básicamente nos faltaría acá, que estaríamos entonces agregando el conocimiento de oficio, que es el artículo 251 de la Constitución. Sería 251 de la Constitución. Ese sería el conocimiento de oficio. Digamos que esos cuatro que ustedes ven aquí son los actos introductorios al proceso penal. Es decir, estamos hablando cuáles son los actos que dan inicio al proceso penal. No son los cuatro, cualquiera de ellos, no los cuatro. Vean, ¿a qué le llamamos prevención policial? En esencia, la prevención policial, la prevención policial, esto es cuando la policía tiene información de un hecho delictivo. La policía tiene información. Entonces, cuando la información de un hecho delictivo la obtiene la policía redacta un documento que se llama prevención policial. Entonces, el primer acto introductorio sería la prevención policial, que es cuando la policía se entera de un hecho delictivo. El segundo acto introductorio es cualquier ciudadano que tiene conocimiento de un hecho delictivo, que va por la calle, digamos, el ciudadano va por la calle y ve que se comete un delito y entonces llama a la policía en ese momento o va al MP y lo denuncia. Esa es la denuncia del 297 del procesal penal. Ese es cualquier ciudadano el que tuvo información del hecho delictivo. 297. Y en el otro caso, el que se llama querella, 302. En esencia, la querella es cuando el propio agraviado, la propia persona que sufrió la lesión jurídica del delito, la propia persona, se acerca al Ministerio Público, al juez, se acerca al juez y le denuncia un hecho delictivo. Entonces, en la querella, el propio agraviado, el propio interesado, viene y le informa al juez que fue víctima de un delito. Y por último, el conocimiento de oficio, que es cuando el propio Ministerio Público se entera de un delito. Por eso se llama conocimiento de oficio, porque en este caso el propio Ministerio Público se enteró de un delito y empieza la investigación. No necesita que alguien lo pida, no necesita que alguien lo solicite, sino que él solito se enteró y empieza la investigación. Entonces, esos son los actos introductorios del proceso penal, es decir, cómo puede empezar el proceso penal. Que tenemos entonces la prevención policial, la denuncia, la querella. Entonces, aquí lo que deben tomar en cuenta ustedes es que cuando una persona denuncia un delito, la denuncia, todos estos actos introductorios, todos estos
por ejemplo, la policía, la prevención policial, la manda al Ministerio Público. Vean el artículo 307. Entonces, cuando la policía tiene información de un delito, la policía lo manda al Ministerio Público. Cuando un ciudadano X, cualquier ciudadano, informa de un delito, ya sea que el ciudadano se lo informa a la policía de todos modos lo manda al MP. O el ciudadano puede llevarlo directamente al MP. Cuando el agraviado presenta una demanda ante el juez manda la demanda al Ministerio Público. Es decir, lo que quiero que observen aquí es que siempre todos los actos introductorios, todos van al MP. Todo. ¿Por qué todo se manda al MP? Porque el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal. Entonces, por eso es que todo va al MP. Entonces, yo quiero que capturen a una persona porque la persona me estafó o me coaccionó o me cometió un delito o me hurtó o es un narcotraficante que vive cerca donde yo conozco. Entonces yo quiero que la policía haga algo. No lo capturan porque no está en flagrancia. Entonces yo debo informarle a la policía, al MP o al juez esa situación y todo se manda al MP. Cuando la denuncia, la querella o la prevención policial llegan al Ministerio Público, ya vieron el 307, ¿verdad? Cuando llega al Ministerio Público, el Ministerio Público ahora inicia una investigación. Empieza una investigación. ¿verdad? Cuando todo llega al MP. Entonces, aquí quiero que observen ustedes que cuando llegan las actuaciones, cuando las actuaciones llegan al MP, entonces el MP ahora no corre a capturar a las personas. Este es algo que es importante tomar en cuenta. Cuando se le hace del conocimiento del Ministerio Público un posible delito, el Ministerio Público no corre a capturar a las personas. No sale corriendo a capturar, salvo que sea algo grave, es algo muy urgente, como un secuestro, como alguna cuestión grave. Entonces, en esos casos, si el hecho es grave, el Ministerio Público interviene de una vez, digamos, de una vez va a actuar. Ahora, si el hecho no es grave, el Ministerio Público primero va a hacer una investigación preliminar. Entonces, ahí es donde deben observar ustedes que muchas veces las personas creen que porque llevaron la denuncia a la policía o al MP, el MP al día siguiente va a estar capturando al malo de la película, al delincuente. No es cierto. ¿Por qué razón? Porque como al MP, al Ministerio Público, no le consta la situación, entonces el Ministerio Público tiene que investigar primero y comprobar cómo es la situación. Y solo cuando el Ministerio Público se da cuenta del hecho delictivo, entonces, en este caso, actúa inmediatamente, pero si no, no. Primero hace una investigación preliminar. Ahora, la investigación preliminar no está sujeta a plazo. Entonces puede darse el caso que esta investigación preliminar, que la investigación preliminar dure un día, medio día, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 8 años. En el caso de Río de Montt duró como 10 años para que pidieran orden de aprehensión. Entonces, aquí es donde deben tener en cuenta ustedes eso. Cuando se produce una denuncia, una prevención policial,
o una querella, las actuaciones se envían al MP. ¿Verdad? Recuerden que eso lo teníamos acá. Las actuaciones se mandan al MP. Pero cuando el Ministerio Público recibe los actos introductorios, cualquiera de los actos introductorios, empieza una investigación preliminar. No es que porque yo denuncié corren a capturar, no. Primero deben averiguar si hay elementos. Primero deben averiguar. Y cuando termina la investigación, cuando termina esta investigación preliminar que puede durar un mes o un año, 2 años, ahí es cuando el Ministerio Público ahora le pide al juez una orden de detención, que es artículo 266 del procesal penal. Ahora, cuando ya terminó la investigación preliminar, entonces ahora que terminó la investigación preliminar, el Ministerio Público ahorita le pide una orden de detención al juez. Pero tomen en cuenta entonces, compañeros, tomen en cuenta que entre el momento de la denuncia o prevención policial o querella para el momento donde sale la orden del juez de detención, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, o puede ser una semana o un día, depende de los hechos, depende de lo que pasó, ¿verdad? Ahora, si recordamos que veníamos, entonces aquí ya llegaría el momento donde aquí, se recuerdan que aquí tenemos la flagrancia, ¿verdad? Y entonces vendríamos acá, que en este momento ya nos juntaríamos. O tenemos una persona que fue detenida en flagrancia, o tenemos una persona que fue detenida por orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces ahorita esto nos podría pasar, que para este momento podríamos ya llegar al momento donde vamos a tener una persona que fue detenida, o porque la sorprendimos en flagrancia, o porque la sorprendimos con una orden de detención. Quiero consultarles, compañeros, antes de continuar. ¿Estamos claros en esto? ¿Está claro esta? Daniel, ¿quería decir algo? Sí, licenciado Nacho, perdón que no encienda la cámara, pero se dañó mi dispositivo. Con una pregunta, me surgió la duda. Alguien me hizo un comentario, ¿son válidas las denuncias anónimas? Sí, ¿Son son válidas las denuncias anónimas dependiendo del tipo de delito, ¿eh? En los delitos contra la vida, narcotráfico, los delitos graves, son válidas las denuncias anónimas. Bueno, esa era mi duda, licenciado. Bueno, en relación a la orden de aprehensión, compañeros, está claro ese proceso que presentamos la denuncia, la querella o la prevención policial, se manda al MP y ahora el MP inicia una investigación preliminar que puede ser que tarde 1 mes, 1 semana o 1 año, 2 años, 3 años, para que al fin el MP se convenza de que hay posibilidad de delito. Porque también podría pasar que el MP diga, no, después de que agoté la investigación no hay nada, no encontré nada. O puede decir, sí encontré evidencia, quiero orden de aprehensión. ¿Qué manda Baltasar? Buenas noches, Eli. Perdón, a mí me generó la duda lo de la querella. ¿Quién es el que emite la querella? Vaya, usted también se le arruinó su dispositivo. No se me arruinó. No, ¿y qué pasó? Porque mire que yo corrí a buscar otra forma de verlos. Va, Daniel ya debe estar buscando otra forma. Pues sí, Sí, y de hecho lo que pasa es de que
Es Lo por la mandé a lluvia, Lick, arreglar a mi dispositivo y no me lo arreglaron bien, pero ya tengo otro, solo estoy pasando las cuentas. Va, pues. Pues sí, Baltasar. Ahí es por está. la lluvia, Lick. Ah, pues aquí también, Baltasar. Aquí también estoy Ajá. viendo. Entonces, Mira, si pues, pongo la cámara, se me pone demasiado lento el internet y pierdo la señal. pero se tiene que mejorar, Daniel, porque ya después de 3 años, de 4 años, ya debemos estar preparados, Baltasar. Vean pues, compañeros, ¿qué pasa con el tema de la querella? Pero ahorita ya, Baltasar, ahorita ya lo vi, ahorita ya lo puedo apagar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de la querella, compañeros? La denuncia, vean el 297 del procesal penal, vean el 297. Observen qué características tiene la denuncia. Primero, observen que es cualquier persona. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona. No necesita tener interés en el asunto. No necesita ser parte del asunto. No necesita ser agraviado. Cualquier persona. Además, la querella se puede presentar por cualquier medio. Es antiformalista, por cualquier medio. Y se puede presentar ante cualquier autoridad, cualquiera. Policía, MP, juez. Y otra característica de la denuncia es que la denuncia no liga al denunciante al proceso posterior, ¿verdad? No, la denuncia no va a vincular al denunciante al proceso posterior. Entonces yo puedo denunciar y me zafo, no me meto al proceso. Esas son las características de la denuncia. Cualquier persona, cualquier autoridad, no necesito ser agraviado, no necesito tener interés en el asunto, sino que yo solo vi y yo quiero luchar por la justicia, entonces yo denuncio, ¿verdad? Y no necesito, no tengo interés en el asunto, ¿verdad? Pero sí le aviso a la autoridad, sí denuncio. Ahora, diferente es la querella, artículo 302. Este es diferente, porque la querella se presenta por escrito directamente al juez y la presenta el agraviado o interesado en el asunto. La persona que se siente agraviada o interesada directamente presenta la denuncia. Y al presentar la querella, me vuelvo parte del proceso y soy parte del proceso. Entonces, Baltasar, esa es la diferencia entre denuncia y querella, ¿verdad? Que en la denuncia cualquier persona no tiene interés en el asunto por cualquier medio ante cualquier autoridad. Mientras que la querella la presenta directamente el agraviado, el interesado y con el juez, directamente al juez. Y por escrito. Entonces, esa es la diferencia entre denuncia y querella. En la denuncia, informo de un delito y no me interesa estar en el delito y me largo. En la querella, yo demando y me vuelvo parte del proceso. Ahí sí estamos, Baltasar. Ahí estamos, Lick, gracias. Esa es la diferencia. Ahora, pero en relación a esas situaciones, compañeros, lo que yo quiero que tengan claro es, podemos aprender a una persona o por flagrancia, porque lo sorprendimos en el momento mismo de cometer el hecho, no tenemos orden porque lo agarramos en el momento, o por una denuncia que presentamos, un acto introductorio que llegó al Ministerio Público, que el Ministerio Público hizo una investigación preliminar que puede durar 2 días, 1 día, 1 semana, 1 mes, 1 año, 2 años, para que el Ministerio Público se convenza de la información y proceda a pedir una orden de aprehensión. Entonces puede darse en esa condición. Entonces lo importante es eso. Tomen en cuenta lo que yo les decía. Cuando presentamos un acto introductorio al Ministerio Público, el Ministerio Público no corre a capturar a la persona,
sino que hace una investigación preliminar y derivado de la investigación preliminar obtiene una orden. Y al obtener la orden, salen a detener a la persona, así como ustedes vieron el día de hoy que se detuvo a una abogada defensora que era de la CICIG. Ella fue detenida en su casa mediante una orden de juez, ¿verdad? De una orden, no fue flagrancia, sino fue una orden de juez, ¿verdad? Que manda Jorge, Eduardo y Daniel quieren hablar. ¿Qué manda? Sí, buenas noches, licenciado. Con respecto a este caso, estuve viendo en las noticias, ella alegaba que no estaba presente el Ministerio Público y que eso no estaba en ley. ¿Esto es correcto? La orden de aprehensión se dirige a la policía. Es la policía la que aprende, la que detiene. No es el Ministerio Público el que detiene ni aprende, sino que es la policía. Generalmente, cuando la policía cuando el Ministerio Público va a hacer aprehensión e investigación de una vez, van los dos, pero la orden de aprehensión puede serla solo la policía. Por eso es que si, digamos, hay un puesto de registro y en el puesto de registro detienen un vehículo y ahí va usted y entonces la policía ve que usted tiene orden de aprehensión, lo detiene de una vez. Entonces, solo para la orden de aprehensión no es necesario que vaya al MP. Pero en este caso, para emitir la orden de aprehensión, el MP tuvo que haber investigado. Sí. Pero en este caso, así como usted dice, no es necesariamente que el Ministerio Público esté presente en la orden de aprehensión. Para la aprehensión, pero para obtener la orden, sí tuvo que haber ido el MP al juez, mostrarle al juez qué investigación preliminar desarrolló, qué obtuvo en la investigación preliminar, y en base a eso convencer al juez para que el juez me dé la orden. Okay. Y la policía lo va a capturar. Si yo quiero MP, vamos nosotros también, pero si no, no es obligación. Para la aprehensión, pero para la obtención de la orden sí la tuvo que obtener el MP, no la policía solita. Ok, gracias. Daniel, ¿qué manda? Lick, mi duda es, en realidad, ¿cuál es el desarrollo de los derechos humanos y por qué? Bueno, yo veo pues en lo que se ha leído, como dice el compañero ahí, en todos estos casos que ha habido ha sido una cacería de brujas. ¿Por qué los derechos humanos no ha intervenido en esos casos? Mire pues, Daniel, si son cacerías de bruja, se equivocó de clase. Eso es asunto de trabajadoras sociales y de psicólogos y esas carreras. Aquí somos abogados, Daniel, y por eso estamos revisando ahorita el debido proceso. Ahorita, eso que yo estoy, póngale atención a lo que yo estoy hablando ahorita, ese es el proceso. Yo hablo de la ley. Temas como ese que dice la gente en la calle, que coacción, que golpe de estado y esos rollos, esos no me meto yo aquí. Yo les estoy explicando a ustedes lo legal, para que no opinemos como trabajadoras sociales, psicólogos, sociólogos de esas carreras que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ahorita lo legal, ¿verdad? No es que haya algo contra las trabajadoras sociales, Daniel, es que las trabajadoras sociales, como esa es su función, y como los psicólogos esa es su función, y los sociólogos es hablar de acontecimientos sociales, ellos sí opinan así, pero nosotros no podemos hablar de temas como cacerías de brujas, nosotros no, porque nosotros precisamente ahorita vamos paso a paso. Todavía no, seguramente ustedes todavía no conocen todo el proceso penal, porque eso lo comienzan a ver en el 5º semestre. Y ahorita lo que yo hago es como adelantarlos un poquito, como meterlos un poco desde el punto de vista de derechos humanos, nada más. Pero las trabajadoras sociales, ellas sí pueden opinar de esa forma libre, dejarse llevar por ciertos argumentos sociales, etcétera. Nosotros no. Nosotros nos basamos en la ley y en el debido proceso. Entonces, por eso yo les estoy planteando a ustedes, ¿cómo hace
el MP para obtener una orden, que es estos artículos que están viendo ustedes hoy. Así se obtiene la orden. Ahora, Jorge Eduardo decía que qué pasa si solo la policía llegó a prender. Si solo la policía llegó a prender, es legal, porque la policía es la que aprende, no es el MP. O sea, el Ministerio Público no detiene personas. El Ministerio Público, voy a usar la palabra captura. El Ministerio Público no captura personas, ¿verdad? Jocelyn dice, no entiendo cuál es la ilegalidad. Es que ¿saben qué pasa? Miren pues, compañeros, para que nosotros, ustedes y yo, podamos decir que hay una ilegalidad en algunos procesos, tendríamos que conocer las intimidades del proceso, tendríamos que saber el paso a paso, qué es lo que pasó en ese proceso. Pero como yo entiendo que ni ustedes ni yo tenemos acceso a esa información, entonces yo no podría decir que ahí se está actuando ilegalmente. Tampoco puedo decir que ahí se está actuando legalmente. No puedo decir ninguna de las dos cosas porque yo no soy parte del proceso y no me consta lo que está pasando. Ahora, lo que sí no puedo hacer, lo que yo no puedo hacer es opinar así como lo hacen otras profesiones, como lo hacen otras áreas. Yo no puedo opinar así porque yo soy consciente de que necesitaría conocer el proceso para opinar correctamente. Y lo que yo quiero evitar de ustedes ahorita es que ustedes aquí, en esta clase, no pueden opinar libremente como trabajadoras sociales, como psicólogos, porque nosotros no nos basamos en conocimientos del desarrollo social comunitario. Nosotros nos basamos en leyes. Entonces, cuando alguien les diga, es que mira, ahí se han cometido aberraciones. Ustedes, la obligación que ustedes tendrían que decir es, mira, yo no conozco el proceso, no puedo argumentar en relación a ese proceso, no me consta a mí. Ahora, como ciudadano de la calle, yo sí puedo despotricar y ustedes despotriquen a favor de quien quieran, como ciudadanos, pero como estudiantes de derecho y dentro del curso de Derechos Humanos, ustedes deben respetar el debido proceso. Y el debido proceso es el cumplimiento estricto de la ley. Eso es el debido proceso. Entonces, por eso la función que yo tengo es enseñarles a ustedes la ley. ¿Qué dice la ley? Lo que ustedes hagan en la calle, ese ya es problema de ustedes, pero aquí nos conducimos como abogados, no como otras profesiones, ¿verdad? ¿Qué manda Juan? Mucho gusto, Lick. Solamente volviendo al punto anterior, lo que es la orden. En este caso, si no llevan los elementos suficientes, el juez le pone algún reparo que no se debe dar esa orden. No debería darla. Ajá. Es que mire, pues, si el Ministerio Público tiene una orden de aprehensión o si le mandaron a la policía una orden para detener a alguien, digamos que el debido proceso me indica a mí que tuvieron que haberle demostrado al juez que habían elementos necesarios que ameritaban la emisión de una orden de aprehensión. Eso es, digamos, lo que yo debo decir desde el punto de vista del proceso. Ahora, la realidad del expediente no puedo decir yo si es real o no es real porque yo no tuve acceso a ese expediente, pero desde el punto de vista de la ley, tuvieron que, si hay una orden, se supone que jurídicamente que debieron cumplirse los requisitos. Gracias. Entonces, esto que ven ustedes aquí que se llama investigación preliminar es precisamente lo que hizo el Ministerio Público, reunió investigación y ahora fue con el juez, le mostró al juez lo que tenía y en base a esto le dijo, señor juez, queremos una orden de aprehensión, ¿verdad? Ahora, sí es cierto que hay algo que debe tomarse en cuenta,
que ese es uno de los problemas que sí hemos visto que desde hace muchos años es incorrecto. Por ejemplo, vean ustedes, compañeros, el artículo, permítanme, les voy a decir, déjenme buscar un artículo que quiero mostrarles. Es el artículo, vamos a ver. Permítanme, solo déjenme buscarlo porque ahorita se me perdió. 54, 64, vamos a ver. El artículo 255. 255. Sí es importante ese artículo. ¿Por qué razón? Vean, cuando el Ministerio Público, aquí en este caso, compañeros, aquí, vean la imagen que tengo aquí en pantalla. Cuando el Ministerio Público termina la investigación preliminar, el Ministerio Público puede hacer tres cosas, tres opciones. O pide orden de aprehensión, o pide una citación, o pide acá una desestimación. Entonces, cuando el Ministerio Público termina la investigación preliminar, después de una denuncia o lo que sea, digamos que hay tres cosas que puede pedir. Puede pedir una orden de detención. Pedimos orden de detención cuando se teme que una persona que se fue señalada de un delito no va a comparecer voluntariamente ante el juez. Entonces lo que hacemos es pedir una orden de detención para evitar que la persona se escape. Entonces primero lo detenemos y lo llevamos con el juez. Por eso se recuerdan ustedes que yo les decía que la orden de detención solamente sirve para hacerla comparecer a la persona ante el juez, nada más, y de ahí se termina. No tiene otro efecto. Ahora, podemos hacer eso, o otra cosa que podría hacer el MP es hacer una citación, pedir una citación. La citación básicamente es llamar a la persona cuando la persona ha demostrado que no se va a fugar, que son delitos que no vale la pena fugarse. Entonces, cuando es un delito que no vale la pena fugarse, es un delito que no se teme que la persona se fugue, podemos pedir una citación. Y, por ejemplo, en muchos casos de los que hemos visto desde hace muchos años con la CICIG, o actualmente lo hemos visto, hay muchos casos que bien pudieron haber pedido una citación, ¿verdad? Porque eran delitos que no valían la pena andar haciendo el show de capturar a la persona, y bien pudo haberse citado. Y ahí citado ante el juez sin necesidad de mandarla a aprender, porque eran delitos de bajo impacto y probablemente la persona no había necesidad de fugarse. Ahora, pero desde hace tiempo, desde antes, hace muchos años con la CICIG y actualmente, tenemos el problema de que el MP sigue pidiendo orden de detención de entrada. Y bien pudo citar. Bien podía haber hecho una citación, pero especialmente cuando son delitos de bajo impacto. En este caso, Selvin, hasta donde yo sé, hasta donde sé,
a la abogada que se detuvo hoy, no era un delito de alto impacto, era un delito de abuso de autoridad, que en todo caso no es un delito muy grave. Entonces, bien se pudo haber citado, bien se podía hacer citación, porque el delito no era grave, era un delito de abuso de autoridad. Entonces, pero esa práctica de primero detener o de hacer show en la detención, lamentablemente la venimos arrastrando desde hace varios años, pasó con la CICIG y ahora sigue pasando, ¿verdad? ¿Qué manda, Mirna? Lick, buenas tardes. Yo tengo una duda. Digamos, al momento de la citación, perdón, no lo sujeta a usted a ser capturado o no debería, porque al final la citación es, yo supongo y tengo entendido que es para obviamente para presentar una declaración, ¿verdad, Lick? Sí, pero igualmente la citación podría tener como resultado dos posibilidades. Una posibilidad es que como consecuencia de la citación se ordene una prisión provisional. Podría darse el caso que después de la citación el juez diga, no, sí ya lo cité, pero de todos modos, ¿sabe qué? Usted se va a quedar detenida. Puede darse el caso. O el juez ahí mismo, ¿verdad? El juez de lo que se llama falta de mérito. Que la falta de mérito es equivalente a esto que decía aquí de desestimar. Esto de desestimar es cuando no hay nada, no encontramos nada y el MP no pide nada porque en la investigación preliminar encontró que no hay delito. Entonces pide desestimar. Es el efecto de la falta de mérito, es la misma de la desestimación, dejar libre a la persona. Entonces, como consecuencia de la citación, puede ser que el juez se ordene prisión provisional o puede ser que dé falta de mérito. O sea, siempre es posible, Mirna, que termine la persona detenida, solo que la diferencia aquí es que aquí no va a haber tanto show, porque no la fueron a capturar a su casa, rodearon de policías y esas cosas, aquí no va a haber tanto show, pues. Entonces, pero lo que sí es cierto es que esas serían las opciones, o orden de detención o citación, si los delitos no son de alto impacto, se puede citar. Y ya frente al juez decidir si se deja detenida o no. Pero desde hace muchos años aquí se ha ido por la otra opción. Primero capturan, aún en delitos de bajo impacto. ¿Qué manda, Mirna? Y digamos, licenciado, que al momento, obviamente al tener el Ministerio Público hacer la citación, debe de tener como los datos exactos del domicilio de la persona a quien están citando, ¿verdad, licenciado? Obviamente. Y si no existe, y si no, digamos, y si esa persona nunca se le notifica previo, hay un tema de orden de captura por rebeldía dependiendo del delito, ¿cierto? Sí, orden de detención, ajá. Bueno, miren, compañeros, no me voy a extender mucho en procesal penal porque yo no doy procesal penal. Aquí lo único que estoy haciendo yo es planteándoles las obligaciones de ley, los requisitos de ley. ¿Ah? Entonces aquí nos mantenemos en los requisitos de ley. Como les digo, lo que ustedes hablen afuera como ciudadanos es su decisión, pero aquí nos basamos estrictamente en lo que la ley señala. Entonces aquí tenemos, ¿cómo obtengo yo una orden de aprehensión? La obtengo después de una investigación preliminar que me puede originar una orden de aprehensión. Ahora, ¿a qué nos lleva la flagrancia o la orden de aprehensión? Las dos cosas, ¿a qué nos pueden llevar las dos cosas? Nos pueden llevar a que tengamos a una persona, aprendida, que aprendamos a una persona. Esta persona fue aprendida, ya sea por flagrancia o por orden de juez. Cualquiera de las dos cosas, o por flagrancia o por orden de juez. Entonces ahora lo que quiero que observen es el artículo 6 de la Constitución. Entonces vean el artículo 6 de la Constitución.
detenemos a una persona, la aprenden, ya sea o por flagrancia o por orden de juez. Pero quiero que piensen ahorita en el momento mismo de la detención. Ahorita lo capturaron, aquí lo tenemos agarrado del brazo, aquí lo tenemos ahorita agarrado. No piensen más allá, no hablen ahorita de jueces ni esas cosas. No, ahorita no. Ahorita lo tenemos aquí con la policía. Ahorita lo detuvimos. Ya sea que lo agarramos abriendo un carro, o que lo agarraron porque llevaba una pistola, o que lo agarraron porque había una orden de juez, llegaron a su casa, le tocaron la puerta, él sale, lo aprenden, y ahorita, en cuestión de segundos, no se adelante. ¿Qué debe pasar ahora? Vean el artículo 7 de la Constitución, las 2 primeras líneas. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Le leemos el artículo, licenciado? Inmediatamente la notificación. Deben notificar. Entonces ahora le deben notificar a la persona, pero por eso piensen en el momento, no se van a adelantar. Piensen, imagínense ahorita a la policía agarrando el brazo a la persona, deteniéndolo, y entonces le ahorita, de conformidad con la Constitución, ahorita se le va a informar por qué se le está deteniendo. ¿Ah? Le van a informar por qué razón. Ahí es donde le dicen, mire, lo estamos aprendiendo porque usted fue detenido en flagrancia del delito de robo o en flagrancia de tal cosa. O lo estamos deteniendo a usted porque a usted el juez segundo de primera instancia penal ordenó que se le detuviera por el delito de sindicado o señalado por el delito de. Y ahorita lo detiene y le informa. ¿Qué más sigue en el 7? ¿Qué más debe hacer la policía en el 7? Una notificación debe de darse ante la autoridad. Va, entonces... Tiene que hacerlo por escrito. ¿Mande? Tiene que hacerlo por escrito. Sí, puede ser por escrito o verbal. Si es en flagrancia, es verbal. Si fue por orden de juez, le doy copia a la orden de juez. ¿Qué más? ¿Qué sigue ahorita en el 7? ¿Qué más? Se le tiene que avisar a una persona que designe el sindicado. Se le tiene que avisar a la persona que el sindicado indique. Les pregunto, compañeros, ¿tiene derecho a una llamada? ¿Debe hacer una llamada telefónica? ¿Hay que darle una llamada telefónica, compañeros? Así es, Lic. Correcto, Sí, licenciado. Así es, Lic. Sí. Miren pues, compañeros, mucha tele. Porque dice por el medio más rápido. No, mucha tele, compañeros, mucha tele. Demasiada tele ven ustedes. Eso de la llamada telefónica es de la tele. Son las series gringas. Aquí no. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución, como dijo Claudia ahorita, ¿cuál es la obligación, Claudia? 7, Stephanie, 7. ¿Cuál es la obligación, Claudia? Dice que se debe hacer por el medio más rápido. Ajá. El medio, notificar por el medio más rápido. El medio más rápido no siempre es el teléfono, compañeros, no es el teléfono. Vean que la garantía nuestra del artículo 7 es mejor que la que tienen los gringos, porque los gringos dicen que tiene derecho a una llamada telefónica. Nosotros no. Nosotros tenemos el derecho de que se informe a la persona que él indique por el medio más rápido. Y el medio más rápido no siempre es el teléfono. En nuestro país, compañeros, hay comunidades que solo hay un teléfono comunitario, que no hay ni siquiera teléfonos ni señales de celular. Entonces, el medio más rápido no es el teléfono, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ustedes no nos cerremos nosotros pensando en llamada telefónica, porque eso puede ser hasta violatorio. Aquí la garantía de derechos humanos es por el medio más rápido. Y el medio más rápido puede ser cualquiera. Puede ser Noti7, puede ser Radio Sonora, puede ser un mensajero, puede ser un Uber. Entonces vean que la garantía de nosotros es más amplia, es más conveniente. Entonces la garantía nuestra es más amplia. Entonces lo que la Constitución dice es avisar por el medio más
rápido. Y el medio más rápido puede ser el teléfono, puede ser un WhatsApp, puede ser un mensajero, puede ser un Uber, puede ser Radio Sonora, puede ser el Canal 7, el medio más rápido, como sea más rápido. Eso es lo que manda la Constitución. No nos cerremos, porque eso de la llamada telefónica, eso es de los gringos, de la tele. Entonces ahora ya vimos. Lo primero, compañeros, es que se aplica el 7, se le informa por qué fue detenido, cuál es el motivo, y ahora hay que cumplir con informar a la persona que él señale por el medio más rápido. Ahora vean qué sigue, qué más hay que informar. Artículo 8. Vean el 8, compañeros. Artículo Los 8. derechos, licenciado, los derechos del detenido. Sí, que se le Informarle informa. inmediatamente. ¿Pero qué derechos? Eso es, pero, de permanecer callado, licenciado, de no, ¿verdad? De no hablar más de la cuenta hasta que no tenga su abogado presente. Me imagino que ese es un derecho inviolable, ¿verdad? Sí, pero sí, Carolina, pero eso ya lo sé yo, pero ¿cuáles? ¿Qué? Como dice, como lo está diciendo más o menos Sergio. Derecho a guardar silencio. Miren, pues. No tiene derecho a declarar sino ante autoridad judicial competente. Tiene derecho a proveerse de un defensor. Miren, pues. Es el derecho de que se le sea informado de la manera más comprensible. El derecho de la forma más. Vamos a ver primero ese que dijo Carlos. La forma más comprensible. Fíjense, compañeros, que en la época de Alfonso Portillo, a una persona que se capturó a una persona por asesinato y esta persona fue condenada a la pena de muerte. Cuando se hizo un peritaje posterior, un expertaje posterior de esta persona, se estableció que la persona no comprendía, no hablaba ni comprendía bien el español y que también tenía un nivel de retraso mental. Entonces, una persona que no hable bien el español y que además tenga un problema de retraso mental, no va a comprender lo que está pasando. Entonces, la garantía de derechos humanos es que es el Estado el obligado a que él entienda bien qué es lo que está pasando. Esa obligación es de nosotros, del Estado, ¿verdad? Esa es la obligación del Estado. No decir, no basta con hablarle en español y decirle, mira, tal cosa hiciste y estás procesado y tal cosa. No, debemos garantizar que la persona comprendió lo que le dijimos. Debemos garantizar que comprendió lo que le dijimos. Ahora, otro tema. Juan, ¿qué me iba a decir, Juan? Precisamente ese tema le iba a tocar, Lick, que las personas, hay unos lugares aquí en la capital que no cuesta entenderle, ¿va? Porque ellos hablan su lengua. Entonces hay que buscar un traductor para que como se pueda entender por qué lo detuvimos, todas esas cuestiones, ¿verdad? Ya sea lenguaje de señas, etcétera. Pero ahora, compañeros, se dice idioma, no lengua. Idioma, Juan. Idioma. Ahora no hay lenguas, son idiomas. Entonces se le traslada en el idioma, ya sea idioma o aparte, Juan, puede ser el caso que la persona no escuche. Puede ser lenguaje de señas, puede ser braille, etcétera. Y si además la persona tiene un nivel de retraso mental, entonces la explicación deberá darlo un psiquiatra o un psicólogo. Personas especiales para ello, ¿va? Exactamente. ¿Va? Entonces ahora, vean, compañeros. Ahora, última pregunta por hoy. Les pregunto, vean el artículo 8, vean el 8. Les pregunto, ¿tengo obligación de darle abogado ahorita que lo estoy deteniendo? No piensen más adelante en el proceso ante el juez, no. Ustedes imagínense, ahorita lo agarró ahí en la calle donde lo tiene la policía. Le voy a decir, ¿tengo obligación de abogado? Le debo decir que tiene derecho a guardar silencio. Mire pues, lo capturo, lo detengo y le digo, don Pedro, lo estoy deteniendo porque usted fue detenido en flagrancia por el delito de robo. Me permito informarle que tiene derecho a tener un abogado, que tiene derecho a guardar silencio
y que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Les pregunto, compañeros, ¿debo hacer eso yo? ¿Yo, policía, debo hacer eso? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, Enciendan un poquito su cámara para ver por lo menos el rostro donde hacen así, por lo menos solo así. Sí, 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 licenciado. Miren pues, compañeros, mucha tele. Dejen de estar viendo tele ustedes, a ustedes demasiada tele miran. Eso no es cierto. Licenciado, a mí una vez me detuvieron y sí me dijeron eso, que tenía que guardar silencio y que todo lo que pudiera hablar podía ser usado en mi contra. Eso me dijo el policía. No sé si él miró mucha tele también. Porque ese también ve mucha tele. No vean mucha tele, compañeros, ven mucha tele ustedes. Miren pues, vean el artículo. La ley de los audaces. Sí, vean el artículo 8, compañeros. Vean el 8. Les voy a explicar. Número 1. En este momento, el tener abogado solo es el derecho. No debo darle abogado. La policía, en este momentito, no tenemos obligación de darle un abogado. Yo, policía, la obligación que tengo es de decirle, mire usted, si tiene abogado, llámelo. Tiene derecho a que su abogado venga. Nada más. Pero yo darle abogado, yo policía, no. En este momento, no. Él tiene derecho a proveerse de abogado, escribió alguien en el chat, a proveerse de abogado, pero no que yo le dé abogado. Ahorita no. Más adelante sí, pero ahorita no. Número 1. Número 2. ¿Verdad? Vean la última línea del artículo 9. La última línea del artículo 9. Hugo, ¿me quería decir algo? Perdón, Hugo. En lo que Mil disculpas, Lick. No estaba caminando y se me marcó ahí. Perdón. Bueno, entonces vean la última línea del 9 y vean la última línea del 7. Del 8, perdón. Las dos últimas líneas del 8 y la última línea del 9. Esa es la garantía que está ahí, compañeros, las dos últimas líneas del 8 y la última línea del 9. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Entonces, ¿de qué se trata esta garantía? ¿De qué se trata? Nada de lo que yo le diga a la policía puede ser usado como prueba. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor lo que yo le diga a la policía. No debe la policía interrogar a los detenidos porque lo que se les diga no va a tener ningún valor. Entonces, ¿por qué existe esta garantía? ¿Por qué existe la garantía esta del artículo 9 y 8 en las dos últimas líneas? ¿Por qué razón? Miren, pues, a nosotros nos da la impresión de que deberíamos aprovechar lo que el detenido le cuenta a la policía, nos podría servir, pero no. Miren, pues, nosotros, compañeros, nosotros somos un país que nuestro nuevo Código Procesal Penal es del año 94 y la Constitución entró en vigencia en el año 86. Antes de nuestra Constitución, antes de la Constitución actual, era válido la confesión que se hiciera ante la policía y era válido el interrogatorio con la policía. Era válido. Pero, ¿qué provocó eso? Provocó que la policía torturaba a las personas. La policía los torturaba. La mayoría de ustedes son jóvenes y no saben ustedes que en la policía de nosotros nos metía a los detenidos en toneles, les ponía bolsas con gamesán, les ponía bolsas con tubos de llanta, los torturaba, etc. Y la gente confesaba. La gente daba hasta detalles del crimen que no cometió y daba detalles con tal de que los dejaran de torturar. Pero antes tenía valor probatorio. Entonces, cuando entra nuestra Constitución, se establece la garantía del artículo 9, última línea, y 8, última línea, como una garantía
que lo que hace es proteger nuestra integridad. Entonces, a nosotros, ¿en qué nos protege el artículo 9, última línea, y 8, última línea? ¿En qué nos protege a nosotros? Nos protege en nuestra integridad personal y emocional y psicológica. ¿Por qué razón? Porque si a mí me detiene la policía, no tiene por qué interrogarme, porque de todos modos lo que yo le diga no va a servir a la policía. Entonces, ¿qué provoca eso? Que la policía ya no tendrá interés, necesidad de interrogarme, porque no sirve lo que yo le diga a ellos. No sirve como medio probatorio. Lo que yo les diga. Eso no vale. Entonces, ¿en qué me protege a mí? Me protege que aunque yo me quede solo con la policía, ¿verdad? Aunque yo me quede solo con la policía mucho tiempo, no corro riesgo, no corro peligro en mi integridad personal, porque no vale la pena lo que yo les diga a ellos. Entonces, aunque yo cantara como Vicente Fernández, no sirve de nada lo que yo cante, porque todos modos no me pueden hacer nada. Entonces, por eso a nosotros nos protege esa garantía. Ahora, quiero dejar claro, lo que yo le diga a la policía no tiene valor probatorio, pero lo que los policías miren, lo que los policías observen, eso sí puede servir. Lo que no sirve es que ellos me interroguen, la información que me saquen, eso no, pero lo que ellos vean, sí. Entonces, yo sí puedo presentar a los policías como testigos en un proceso. Yo sí puedo traer a los bomberos y presentarlos como testigos en un proceso. Y yo sí puedo traer a la prensa y presentarla como testiga en un proceso. Pero que ellos cuenten, los bomberos, la policía, la prensa, que cuenten lo que ellos vieron y observaron, no lo que me preguntaron. Eso no pueden usarlo. Pero lo que vieron y observaron, sí. Entonces no se les olvide que a la policía, bomberos y prensa sí los podemos traer como testigos en un proceso. ¿Ah? Si yo quiero probar que el conductor de un vehículo iba a bolo, puedo presentar examen de sangre, si hubiera examen de sangre. Pero si no le hicimos examen de sangre, puedo traer a los bomberos y pedir la declaración de los bomberos, donde los bomberos declaren qué vieron, cómo me comporté yo, cómo actuaba yo, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo olía, qué olor tenía y cómo hablaba. Entonces ellos no van a decir qué me preguntaron a mí, no, ellos van a decir lo que ellos vieron. Entonces tomen en cuenta que lo que los policías vieron sí se puede usar. Lo que no sirve es interrogarme a mí, es sacarme la verdad a mí, eso no. Entonces a nosotros nos protege esa garantía. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Por qué razón el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio? No sirve. ¿Pero por qué? Nos protege a nosotros. Es una protección para nosotros. Ya se imaginan si lo que yo le dijera a la policía contara, nos torturan. Entonces, por eso no vale. Y aquí, otra cosa importante, el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio y otra cosa importante, la confesión no le pone fin al proceso penal en Guatemala. La confesión, insisto, no le pone fin al proceso penal. Entonces, antes venía la policía y decía, es que fíjese que confesó que él los mató. Ah, bueno, ya confesó, sí, órale, 50 años de prisión y ya. No, ahora no. Ahora dice la policía, mire, él viene confesando. Ah, bueno, no importa, siempre hagamos el proceso penal. Entonces, en Guatemala han habido casos, por ejemplo, en Ciudad San Cristóbal, hace unos años hubo un caso de un ingeniero que se separó de la esposa, se saltó la pared de su propia casa, mató a la señora, mató a un hijastro y mató a su hija. Se sentó en la puerta y esperó a la policía y a los bomberos. Y cuando llegaron, él contó todo. ¿Va? De todos modos se llevó a cabo el proceso. De todos modos se agotaron las fases del proceso penal. ¿Por qué razón? Porque la confesión no le pone fin al proceso penal, porque esa es la forma en donde garantizamos que la persona no fue forzada
a declararse culpable, sino que el proceso penal es el que lo prueba, ¿verdad? Bueno, estamos ahí, compañeros. Nos vamos a quedar aquí en este momento, pero les pido algo. Recuerden que estamos en el momento donde la policía lo tiene detenido al señor. No hemos ido con el juez todavía. Ahorita ahí lo tenemos detenido y estamos repasando qué era lo que se debe hacer en este momentito. Nos falta ir con el juez. Todavía no hemos ido con el juez. Entonces no se les olvide que nos quedamos en este momento donde ahorita lo tenemos ahí detenido. Y miren lo que hemos hablado solo de ese rato. Nos falta ir ahora con el juez. Yo lo voy a tener detenido, Lick. Hasta que le damos la clase lo vuelvo a soltar. Sí, ahí deténgalo, ahí les encargo. Vale, bueno, nos vemos el día miércoles, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.